matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Comunicación y lenguaje. Bienvenidos a su programa educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Lauren Calderón y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una clase de comunicación y lenguaje. ¿Te recuerdas qué es un argumento? Ya lo hemos trabajado en otras ocasiones. Hoy vamos a aprender los tipos de argumento. Los tipos de argumento son las clases que vamos a encontrar o las formas en las que vamos a presentar un argumento. Pero recordemos un poco, ¿qué era argumentar? Argumentar era defender una idea. ¿Y cómo la vas a defender? Manteniendo tu postura y demostrando cuáles son las razones que la justifican. La capacidad de argumentar te ayuda también a influir sobre el pensamiento de otras personas. Se estructuraba en tres partes. ¿Te recuerdas cuáles eran? Teníamos la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción presentábamos precisamente el tema. En el desarrollo presentábamos nuestras tesis, por qué queríamos presentar el tema y nuestros argumentos. Y en la conclusión, un resumen o las ideas principales del por qué habíamos trabajado el tema que habíamos argumentado. Pero hoy vamos a ver las clases de argumentos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una forma de juego. Por ejemplo, observa la primera imagen. Muy bien. ¿Qué nos están presentando? Por mi familia yo elijo ser responsable. Este argumento es precisamente de tipo afectivo. ¿Por qué es de tipo afectivo? Porque le estamos influyendo en la persona, diciéndole que si quiere en realidad su familia, tiene que ser responsable y cuidarse. Y la imagen nos sugiere de qué forma nos tenemos que cuidar. ¿Cómo? Por supuesto, utilizando nuestra mascarilla. Entonces tenemos un ejemplo de un argumento de tipo afectivo. Ahora, ¿qué observas acá? Solamente con ver la imagen puedes tener una idea. Este argumento es de datos concretos. ¿Por qué datos concretos? El argumento de datos concretos nos presenta un aporte científico, una estadística o un número. Por ejemplo, acá nuestro científico, nuestro expositor, nos está presentando un dato que es válido, un dato certero. Nos está explicando que uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de los gladiadores. Los gladiadores eran esclavos que con frecuencia eran enemigos capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos, después de luchar con valor, podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Este dato sabemos que lo podemos comprobar y lo vamos a determinar y lo vamos a ubicar como un dato concreto. Ahora veamos este. Creo que este fue uno de los argumentos que en la antigüedad se platicaron más y uno de los que más se dio para punto de debate. Dice, la Tierra es redonda. Redonda, ¿ah? Todo el mundo sabe que es plana. En cierto momento de la historia, tú sabes que se dio esta situación. Unos consideraban que la Tierra era redonda y otros consideraban que era plana. ¿Cómo clasificarías este tipo de argumento? Es un argumento de contraste. ¿Por qué? Porque nos están planteando dos hechos. Tenemos la opinión de una persona que indica que la Tierra es redonda y la otra que asegura que la Tierra es plana. ¿Y cómo se pudo comprobar? A través de experimentos y teorías. Pero mientras tanto, en este debate lo podemos clasificar como de contraste. Acá puedes observar otras imágenes. Por ejemplo, el uso de mascarilla y el lavado constante de manos reduce altamente las probabilidades de contagio. ¿Qué tipo de argumento puede ser? Observemos nuestra imagen. Recuérdate, ya vimos de datos concretos, de afectivo, y ahora vamos a conocer de autoridad. ¿Por qué de autoridad? Porque acá estamos citando un dato de expertos. Por ejemplo, la OMS nos indica que si usamos mascarilla, nos lavamos las manos constantemente, podemos prevenir enfermedades. Por eso podemos decir que es un argumento de autoridad.
Observemos la imagen. A pesar del dolor de cabeza, disfruté la película. ¿Por qué nuestro personaje está indicándonos este argumento? Nos está comparando dos hechos. La persona tenía dolor de cabeza, pero también quería ver una película. Entonces, ¿qué nos está plasmando? Que a pesar de la situación que estaba viviendo, de cómo se sentía, logró apreciar y disfrutar una película. Comparamos dos hechos. En la siguiente imagen, ¿qué puedes observar? Esta frase es un proverbio, tal vez ya lo has escuchado con anterioridad, y pertenece a este tipo de argumentos, de criterio sapiensal. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En los argumentos de criterio sapiensal encontramos proverbios, encontramos refranes o frases que son populares en la comunidad donde tú vives y las cuales son también un tipo de argumento. A partir de esta frase yo puedo hacer una exposición y presentar ante un público mi criterio. Y vamos a ver por último la ejemplificación. ¿A qué se refiere la ejemplificación? Podemos tomar, por ejemplo, citas o frases de un libro de texto, de un libro de lectura, de una película, de sucesos reales o de anécdotas. ¿Sabes qué personaje es? Es el Principito, del libro de historias, un libro de cuentos. Este libro es muy famoso en la literatura y la frase que vamos a utilizar es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Y a partir de esta frase, citando el autor y el libro del cual hicimos el extracto, podemos presentar también un argumento. Recuerda, es importante que aprendas cuáles son los tipos de argumentos. Tú ya los has utilizado. Los has utilizado en la escuela, en el instituto o cuando conversas con otra persona. Hagamos un repaso final. ¿Cuáles son los tipos de argumentos? Tenemos de autoridad, de contraste, afectivos, de comparación, de datos concretos, de ejemplificación y de criterios sapiensal. Es muy importante que practiques lo aprendido. Puedes hacerlo en tu portafolio. Recuérdate que cuando trabajamos esos temas es importante que tengas a la mano tus hojas, tu cuaderno y materiales para trabajar. Recuérdate, Guatemala no se detiene. Tienes que practicar los hábitos de higiene. Recuerda constantemente desinfectar tus manos con alcohol en gel o con agua y jabón. Quédate en casa, juntos saldremos adelante. Matemática. Sean todos bienvenidos a otra clase más de matemática. Mi nombre es Lizzy Martínez y el día de hoy vamos a aprender acerca de geometría, específicamente sobre la clasificación de los triángulos. Hoy en específico vamos a aprender sobre los triángulos por sus lados. Como ustedes saben, un triángulo es una figura geométrica que se forma por tres lados, tres puntos. Por lo tanto, vamos a aprender a clasificar cómo pueden estar esos lados ordenados. Vamos a hablar entonces de tres tipos de triángulos. Tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno. ¿Qué vamos a hacer específicamente? Vamos a aprender a armar estos tipos de triángulos solo con nuestra regla y nuestro compás. Así que es el material que vamos a necesitar para aprender a armar este tipo de triángulo. Vamos a empezar con el triángulo equilátero. Como nosotros sabemos, el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Vamos a iniciar entonces a armar este triángulo con una recta. No importa de qué tamaño sea la recta, aquí todavía no vamos a hablar de medidas, sino más de construcción. Entonces vamos a dibujar cualquier recta de cualquier tamaño y la vamos a llamar A. Ahora vamos a tomar nuestro compás. Como les decía, un triángulo equilátero es el que tiene tres lados exactamente iguales. Por lo tanto, tenemos que dibujar otro lado igual a este. Para eso nos vamos a apoyar de nuestro compás. Lo que vamos a hacer a continuación es agarrar nuestro compás y vamos a tomar la medida de la línea, ¿sí? De donde empieza la línea a donde termina, y vamos a marcar un arco. Y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora para el lado contrario. Me voy a parar acá y voy a marcar un arco. Acá lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer, como les decía al inicio, debería de tener tres lados iguales. Por lo tanto, vamos a dibujar el punto de intersección de nuestros dos arcos.
¿Qué vamos a hacer para finalizar? Vamos a unir de los dos puntos del segmento que dibujamos al inicio al punto de intersección del arco. Y también por el otro lado, de esta manera. Y acá vamos a obtener un triángulo equilátero. ¿Cómo sé que es equilátero? Pues tiene las mismas medidas en los tres lados. Para eso me apoyé con el compás. Si se recuerdan, lo abrimos a la misma distancia que tiene nuestro segmento A, y por lo tanto vamos a tener un triángulo equilátero que va a tener tres lados iguales. Ahora vamos a pasar al isósceles. Este de acá tenía los tres lados iguales, el siguiente va a tener dos lados iguales y uno diferente. Y vamos a empezar con el mismo concepto. Vamos a dibujar una recta, no importa el tamaño por ahora, solo estamos aprendiendo la construcción. Entonces dibujamos una recta, igual le vamos a colocar otra letra para recordarnos de su nombre. En este caso le vamos a colocar B. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que utilizamos para armar el equilátero. Voy a abrir mi compás, lo voy a detener acá y vamos a marcar un arco de esta manera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en el otro lado. Lo voy a detener acá, voy a abrir mi compás a la medida y voy a marcar el arco. Muy bien, ahora me voy a seguir apoyando del compás y de la regla. Lo que voy a hacer es buscar el punto medio en este segmento B que armamos. Entonces ese se puede hacer ubicando nuestra regla y sacando la mitad del segmento que tenemos acá. Lo que sigue, de nuevo voy a tomar el compás y ahora voy a hacer dos marcas más pequeñas que el segmento. Pueden ser a donde ustedes gusten, pero deben ser más pequeñas y del mismo tamaño. Así. Y vamos a tener otros dos puntos, los voy a llamar P y Q. Y ahora sí vamos a poder armar nuestro triángulo isósceles. Lo que vamos a hacer es, de nuevo me voy a ir acá, a ese punto donde se encuentran mis dos arcos, y los voy a unir acá con el punto P y con el punto Q. De esta manera. Y acá tendríamos un triángulo isósceles. Si se pueden dar cuenta, hay diferencia. Acá teníamos tres lados iguales y ahora lo que está pasando es que solo tenemos dos lados iguales. Entonces llevamos tres lados iguales, dos lados iguales y vamos con el último, que es el escaleno. Como se podrán dar cuenta, pues el único que me falta acá es uno que tenga tres lados diferentes. Y lo vamos a armar así como hemos estado armando esto, sin medida, solo utilizando nuestra regla y compás. Vamos de nuevo a dibujar un segmento. A este lo vamos a llamar A. Y aquí lo vamos a acompañar de otros dos segmentos. ¿Qué es lo que quiero yo alcanzar acá? ¿Se dan cuenta acá? Logramos tres iguales. Acá dos iguales y uno diferente, y la idea de este último es lograr uno que tenga todos los lados diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar tres segmentos diferentes. Entonces, aquí tengo el primero, lo voy a llamar A, vamos a dibujar otro para acá, lo vamos a llamar B, y vamos a dibujar un tercero hacia acá, que vamos a llamar C. La idea del escaleno es que sus tres lados sean diferentes, por lo tanto para yo armarlo también debería de tener tres lados diferentes. Ahora voy a volver a tomar mi compás y vamos a marcar arcos. El primero que vamos a marcar va a ser acá, del tamaño de B. Y el segundo que vamos a marcar va a ser de este lado, pero ahora del tamaño de C. Y vamos de nuevo con la regla. Lo que vamos a hacer acá es, de nuevo donde se interceptan nuestros dos arcos, como estábamos haciendo en los anteriores,
y vamos a unirlos a estos puntos de acá, de nuestro segmento A. Tendríamos hacia acá y tendríamos después hacia acá. Y ahí logramos entonces un triángulo que tiene 3 lados diferentes. Vamos a escribirlo también para que no se nos olvide la condición. Aquí vamos a tener 3 lados diferentes. Y aquí tenemos entonces la clasificación de los triángulos por sus lados. Equilátero, 3 lados iguales. Isósceles, 2 lados iguales y uno diferente. Y el escaleno, que va a tener 3 lados diferentes. Ya saben, para poder clasificar ustedes pueden medir los lados del triángulo y así pueden saber qué características se cumplen y dónde es que entra en su clasificación. Esto es muy importante saberlo, ya que nos ayuda a diferenciar y a saber qué triángulos podemos estar utilizando cuando hacemos nuestros ejercicios. Tienen que recordar las condiciones que estamos trabajando y así va a ser súper sencillo poder clasificar. Recuerden que el mundo entero necesita saber matemática, todo lo que nos rodea son números y es necesario siempre tener este conocimiento. Vamos a terminar acá. Les recuerdo que tienen que seguir las medidas de higiene en su casa. Si tienen que lavarse sus manos con agua y con jabón, si no tienen, pues pueden usar alcohol en gel. Y recuerden quedarse en casa porque Guatemala no se detiene. Apoyo psicosocial. Bienvenidos al segmento de apoyo psicosocial. Hoy nos acompaña la licenciada en psicología Silvia Culajay para enseñarnos un poco más sobre el sueño. Silvia, es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Claudia, y qué gusto también que me hayan invitado en esta ocasión para estar con ustedes hablando sobre el sueño. Y me surge la duda, pero ¿qué es el sueño? ¿Qué podemos decir que es cuando hablamos de específicamente de este tema? Pues el sueño es una actividad motora donde básicamente podríamos decir que se viven cosas durante ciertas horas del sueño, que se viven cosas que no podemos o no hemos dado resolución en lo largo de la vigilia que hemos tenido cuando nos relacionamos con las personas en el aspecto laboral, en la casa, con la familia, con nuestros compañeros y nuestros amigos. O sea, podríamos decir tal vez que el sueño no es sinónimo de dormir. No, va relacionado, porque ambas cosas se complementan. Si uno no duerme, podríamos decir, o descansa, y no busca las condiciones adecuadas para dormir, entonces el sueño no cumple su función para poder beneficiar a nuestro cuerpo, que es lo principal, y nosotros entonces podernos relacionar como corresponden con las demás personas. O sea que muchas veces nosotros podemos dormir, pero realmente no descansar. Exactamente. Y eso es importante porque también podríamos decir que hay 4 fases del sueño. Las 4 fases del sueño que son muy importantes que se den en nuestro organismo y con cada persona primero, es un 5% que ocurre cuando nosotros empezamos a dormirnos y que empezamos a relajarnos. Eso dura un 5% del sueño total que tengamos durante de la noche o el tiempo cuando nos dediquemos. Eso es otra cosa importante que no quiero dejar pasar. Precisamente es importante dormir en un espacio oscuro, porque eso ayuda a que todo el cuerpo se relaje y se alcance los beneficios que el sueño debe producir en nuestro organismo. Luego viene la fase 2, en donde ya se pone incluso más lento el ritmo cardíaco, los músculos se relajan, y la fase 3 y 4, que la fase anterior, se me olvidaba decirles que dura un 50% más o menos de la totalidad de horas que durmamos. Luego el otro porcentaje es donde realmente la respiración baja, los músculos completamente se relajan y es el famoso REM, que son los movimientos rápidos oculares en donde realmente uno se logra estabilizar en el cuerpo y luego todo se repercute, y lo voy a estar insistiendo mucho, porque esa es la capacidad para relacionarnos y enfrentarnos a la vida en los momentos de vigilia. Dígase vigilia cuando nosotros estamos despiertos. Sí, me llamó mucho la atención cuando estaba hablando de la fase 3, que mencionó que en esa fase como que cumplimos con los beneficios del sueño.
Entonces, ¿usted podría contarnos un poco más sobre cuáles son los beneficios del sueño y cuántas horas es lo adecuado tener de sueño? Los beneficios son muchos, porque incluso se llega a considerar que si nosotros no dormimos como corresponde de acuerdo a las horas que les voy a indicar posteriormente, se puede dar la obesidad, problemas cardiovasculares, problemas de atención, problemas conductuales, la falta de tolerancia y por qué no decirlo en todo caso, así como nosotros los que estamos en casa cuando los jóvenes y los niños no duermen bien, incluso la concentración para asimilar los contenidos y el proceso de aprendizaje disminuye considerablemente. Entonces son bastantes lo que perjudica si el niño joven no duerme como corresponde. Así que si los jóvenes casi siempre, cuando estamos nosotros, somos jovencitos, así como lo es usted, casi siempre estamos que nos queremos ir a fiestas, que queremos estar viendo películas hasta ya tarde, que queremos estar platicando con los amigos, con el novio, en fin. Pero todo eso tiene que tener regulaciones dentro de nuestra familia, porque si no entonces eso provoca problemas que después repercuten en el estudio en este caso. Entonces por eso es importante dormir como corresponde. En el adolescente la cantidad de horas que se recomiendan son de 9, incluso hasta 10 horas. ¿Por qué razón? Porque está en constante crecimiento, son muchas las emociones que el joven está viviendo, las transiciones de niño, adulto, adolescente, entonces necesita dormir bastante. Entonces por esa razón, cuando el padre de familia nos dice, o les dice a cada uno, váyase a la cama porque es hora de dormir, hay que hacer obedecer, porque el sueño REM, el de los movimientos oculares, por eso estoy sacando todo esto a colación. Casi siempre ocurre, nos dormimos ya tarde, 1 de la mañana, y a las 7 de la mañana o 5, más que todo a las 5 de la mañana, que pasa el bus para irse al centro educativo a estudiar, lleva a veces como 4 horas y se ha dormido a la 1 de la mañana y se levanta a las 4. Ya sea que lo levantan para ir a tomar el bus o para que se vaya, lo pasan a traer o porque tiene que caminar ciertas distancias, entonces no llega a ese sueño REM donde esto le ayuda a estabilizarse todo lo que es el organismo. Entonces por esa razón es que el joven llega y el niño, que cuando se le toca, él reacciona con violencia, porque no ha alcanzado el sueño que necesita para estabilizar su cuerpo. Así que por esa razón, nosotros tenemos que buscar, si a veces no tiene alguien que nos ayude a que durmamos como corresponde, nosotros mismos debemos formarnos el hábito de dormirnos a determinada hora para levantarnos y saber que eso nos va a ayudar mucho para tener un buen rendimiento en el centro educativo y con todos nuestros hijos. ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro hábito del sueño? Muy bien. Primero, hacer un horario. Porque si no hacemos un horario, nos distrae cualquier situación. Entonces, respetarnos, nosotros querernos. Y pedir apoyo, por si nosotros no podemos controlarnos, porque hasta el sueño nos ayuda a autorregularizarnos nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos ese problema, apoyémonos en la familia. Digámosle, por favor, si yo no me he ido a dormir a tales horas, por favor, ayúdenme a ir a dormir. Y eso va a ayudar mucho. Entonces, cuando nosotros nos organizamos, básicamente es lo que necesitamos. También, apagar los celulares, no tener un televisor en la habitación, apagar las luces, lo más oscuro que pueda estar un ambiente, que a veces hay terrores nocturnos que nos dan miedo, la oscuridad. Y poco a poco ir oscureciendo la habitación. Podemos cerrar un poco las cortinas o poner algo que deje una luz suave que entre a la habitación donde nosotros estamos, y eso nos va a ayudar a que más adelante podamos oscurecer la habitación, y eso va a ayudar a un buen sueño. Muchas gracias, Silvia, por haber estado con nosotros el día de hoy y habernos enseñado la importancia del sueño y fomentar este hábito tan importante. Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Gracias. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente.
Pero lo más importante, que Guatemala no se detiene. Bienvenidos a un segmento más de Lengua de Señas de Guatemala. Seguimos con el tema frases. Nuevamente vamos a hacer la direccionalidad de las señas, el movimiento, y al terminar el listado de palabras vamos a hacerlas de corrido para retroalimentación. Empezamos con la primera. Tengo frío. La posición es con la palma de la mano viendo hacia el piso y el dedo pulgar toca levemente a la altura de nuestro pecho. Tengo, y para hacer frío, cerramos nuestros puños y hacemos la sensación de que nuestro cuerpo está temblando del frío. Ahora unido sería tengo frío. La siguiente, tengo calor. Siempre con nuestra palma de la mano viendo hacia el piso, nuestro dedo pulgar toca levemente a la altura del pecho y decimos tengo, y calor sería agitando las palmas de nuestras manos a la altura de la cabeza y el gesto. Tengo calor. Siguiente, tengo hambre. Siempre nuestra palma de la mano hacia el piso, nuestro dedo pulgar toca el pecho, tengo, y la seña de hambre es las dos palmas en nuestro estómago. En ocasiones puede hacerse las dos, en ocasiones solamente una. Entonces vamos a decir, tengo hambre, y el gesto es muy importante. Ay, ¿qué gesto hacemos cuando tenemos hambre? La siguiente, tengo sueño. La palma de la mano viendo hacia el piso, nuestro dedo pulgar toca el pecho, tengo sueño, y hacemos el gesto de sueño. La siguiente, lindo día. Para hacer la seña de lindo, la palma de la mano pasa levemente por todo nuestro rostro, nuestra cara, cerramos a nuestro lado dominante, lindo, y para decir día, nuestro dedo índice toca la frente y baja con un movimiento con dirección al piso y haciendo una pequeña elevación para adelante. Lo hacemos juntos. Lindo día. La siguiente es más o menos. Para decir esto, tenemos que poner nuestras dos manos en esta posición, las palmas viéndose una frente a la otra, y vamos a agitarlas levemente de un lado a otro y hacemos el gesto, más o menos. La siguiente es regular. Vamos a tomar la misma seña que usamos anteriormente, solo que en esta ocasión la usamos solamente con una mano y vamos a hacer regular. La siguiente palabra es de nada. En esta, la configuración de la mano es uniendo dedo índice y dedo pulgar de ambas manos y decimos de, y seguidamente hacemos esta posición en nuestras manos y hacemos este movimiento, nada. Ahora lo hacemos juntos, de nada. La siguiente es nadie. Para hacer esta seña, colocamos nuestra mano una arriba de la otra y hacemos un leve movimiento como de aleteo, si quisiéramos decirlo así. Y lo movemos en dirección a izquierda y a derecha, o a derecha a izquierda. De las dos formas está bien. Y hacemos así, nadie, nadie, indicando a la vez con la cabeza que no hay nadie. La siguiente palabra es nada. Es similar a la anterior que hicimos de nada, solo que en esta ocasión cerramos nuestra mano como haciendo la forma de la O y adelante hacemos nada. Muy bien. Ahora vamos a hacer las palabras de corrida. Empezamos. Tengo frío. Tengo, es acá, tengo frío. Siguiente. Tengo calor. Tengo hambre. Tengo sueño. Lindo día. Más o menos. Regular, de nada, nadie, y la última, nada. Esto ha sido todo en el segmento de lengua de señas. Mi nombre es Ruth Priego y los espero en la siguiente cápsula de lengua de señas.
Ciencias Naturales. Bienvenidos una vez más al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña nuevamente Evelyn Zapata para enseñarnos más sobre química. Evelyn, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿cuál es el tema de hoy? Claudia, hoy vamos a platicar acerca de los compuestos ternarios. Ternarios. ¿El ter podría ser de 3? Podría ser, es de 3. Sí. Así es de 3, Claudia. En este caso, pues, como estamos llevando el seguimiento, ¿verdad?, de lo que es la nomenclatura química, vamos a hacer uso entonces de los compuestos binarios que ya formamos anteriormente. Al combinarlos ahora con otro elemento más, entonces vamos a obtener este tipo de compuestos. Claro que las propiedades van a ser muy diferentes y en la mayoría de este tipo de compuestos las medidas de seguridad que se deben girar en torno a la manipulación de ellos son muy estrictas. Entonces hay que tener más cuidado, estar más concentrados en lo que hacemos y tener bastantes precauciones. Exactamente, así es. Lamentablemente pues en casa no tenemos mucho de ello para poder acceder o poder trabajar, pero sí podemos mencionar, por ejemplo, lo que sucede en nuestro entorno en el caso de la lluvia ácida. ¿Tú has escuchado qué es la lluvia ácida, Claudia? Pues solo he escuchado que se da como que en áreas donde hay mucha industria, pero no estoy muy segura por qué pasa o qué más significa esto, entonces usted podría ampliarnos un poco más el término. Claro que sí, Claudia. Resulta que las contaminaciones que se producen y que se van a la atmósfera, especialmente aquella que está dotada por sulfatos, al entrar en contacto con el agua en estado gaseoso que se encuentra en la atmósfera, inmediatamente produce un ácido. Y de ahí entonces, como bien sabemos nosotros cómo es que va funcionando el ciclo del agua, ¿verdad? Sí. Que se evapora, sube a la superficie en estado gaseoso, debido a las temperaturas viene esta, de nuevo baja y se transforma del gaseoso al líquido, y entonces cuando esas gotas de agua entran en contacto con esos vapores que te digo, en este caso de sulfatos, ahí inmediatamente se produce entonces lo que conocemos como lluvia ácida. Y de hecho, pues te voy a contar, cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, estaba con la idea de saber si el agua de la lluvia en realidad tenía algún sabor. Un día que llovió, pero llovió fuerte, salí yo al patio y me dispuse a ver hacia el cielo, abro la boca y espero a que caiga una cantidad de agua de la lluvia, y la verdad es que el sabor fue bastante desagradable, Entonces en ese momento pues yo realmente desconocía qué podría pasar, y entonces lo único que pensé fue que el agua de la lluvia sabía feo. Esa sí tenía un sabor desagradable. Más adelante pues ya comprendí qué es lo que sucede, y entonces inclusive esa agua es dañina para los cultivos, para las siembras, porque tiende a generar ahí sí que daños propios a todo lo que se pueda tener sembrado, por ejemplo, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, si tú te has dado cuenta cuando se viaja al altiplano, has visto cómo grandes áreas de tierra donde se siembra, por ejemplo, las lechugas, los rábanos, están básicamente a las falditas de las montañas, y lejos de lo que es una fábrica, una pequeña industria. ¿Por qué razón? Porque están básicamente libres de toda esa contaminación, toda esa contaminación que prácticamente de la atmósfera muy bien la podemos recibir estando cerca de un lugar en donde hay mucha industria. Acá nosotros desafortunadamente en la ciudad pues nos toca vivir con ello, ¿verdad? Así es. Entonces
Fíjate, Claudia, que vamos a suponer que vamos a preparar unos panqueques. Qué rico, sí. Pero no los quiero así simples, naturales, que tengan algún saborcito especial. Pero entonces, con lo que tenemos, nos hacen falta estos ingredientes. Sí. Bueno, aquí dice que nos hace falta la sacarosa. Esa podría ser tal vez esta, ¿no? Que es este compuesto químico que tenemos acá, que podemos ver que es un ternario y también se le llama azúcar. Claro que sí. Bueno, básicamente es un ternario porque está constituido por ¿cuántos elementos, Claudia? 1, 2, 3 elementos. Ok, pero en este caso, por las características de esos 3 elementos que lo conforman, ya no entraría dentro de lo que es la nomenclatura inorgánica. En este caso, este compuesto entra dentro del campo de la nomenclatura orgánica, que es la más extensa a nivel de las formulaciones químicas. De hecho, se dice que cada año se concluye con un aproximado de 600.000 nuevos compuestos orgánicos. Son muchísimos. Imagínate, así es. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos bicarbonato de sodio. Así es. El bicarbonato de sodio, pues en este caso, sí entra dentro de la nomenclatura inorgánica. Este es un compuesto formado por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Este ya es un compuesto más complejo respecto del anterior. ¿Qué más necesitamos, Claudia? Necesitamos cinemaldehído. Así es. ¿Tienes una idea tú de lo que significa este? Pues la verdad es que no le encuentro como un prefijo que me dé la idea, entonces podría decirnos usted qué es la cinemaldehída. Ok. Estamos hablando de lo que conocemos como la canela. Y de hecho el cinemaldehído es el compuesto químico orgánico que le da el color marrón y el olor a lo que nosotros conocemos como la canela. Y en este caso pues la tenemos en polvo, ¿verdad? Sí. ¿Y algo más? Y por último nos falta la vainillina. La vainillina, ese es el nombre del que nosotros conocemos como la esencia de vainilla. Al igual que la sacarosa y el cinemaldehído, también es un compuesto formado por 3 elementos, pero dentro de la categoría de los orgánicos. Y aparte de todos estos ingredientes que ya conocemos para hacer como postres, ¿hay algún otro que te podamos encontrar en nuestra cocina? Recuérdate que la cocina es el laboratorio de química más amplio que tenemos, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando sepamos qué es lo que hay ahí adentro y que tomemos siempre todas las medidas de precaución y de seguridad para poderlos manipular. Fíjate, Claudia, que tenemos ácido. Acuérdate que habíamos hablado anteriormente del ácido sulfúrico, es cierto, sí, y que es un ácido altamente corrosivo y muy delicado. Pues hay otro, este se conoce como el ácido acético. ¿Y qué hace o qué es el ácido acético? No es más que el vinagre. ¿En serio? Así es. Y fíjate, Claudia, que vamos acá a tener la siguiente demostración. Es bastante sencillo porque vamos a combinar ácido acético y bicarbonato de sodio. ¿Y cómo va a reaccionar eso? Pues eso es lo que quiero que tú observes. Lo interesante de esta mezcla que vamos a hacer es el tipo de reacción que vamos a observar. Porque si te das cuenta, acá los componentes del ácido acético son, ¿podrías tú? Sí, tenemos la C de carbono, la H de hidrógeno, tenemos otra C de carbono, una O de oxígeno y nos volvemos a encontrar con otra H de hidrógeno. Así es. Y para el bicarbonato de sodio tenemos sodio, que es NaS, H, que es hidrógeno, C, que es carbono y O, que es oxígeno. Ok, pues resulta que la combinación de estos dos compuestos
va a darnos como producto 1 que nosotros encontramos muchas veces o con la mayoría de la contaminación que hay en nuestro ambiente. Ajá. Lo encontramos, pero que también nosotros mismos somos productores de él en el ejercicio de la respiración, ¿ya? Sí. O sea, es uno que podemos encontrar bastante frecuente y me imagino que no podemos verlo. Exactamente. Entonces, ¿quieres ayudarme, Claudia, por favor? Sí. Puedes tú agregar ahí un par de cucharaditas de bicarbonato de sodio. Lista. La verdad me tiene súper emocionada ver esta reacción. Entonces ahí va. Una. Vamos a poner otra para ver qué pasa. Y 2. Sacó bastantes burbujas y se puso súper homogéneo. No podemos ver la diferencia de uno del otro. Ahora quiero que pongas acá tu... ya pudiste tener ahí sí que básicamente el contacto. Sí. ¿Y qué es lo que podemos ver o cómo es la explicación de esta reacción? Ok, el momento en el que se ve esa especie de efervescencia, Claudia, los vapores que se están emanando como producto de esta reacción es básicamente el dióxido de carbono. Dióxido de carbono, y como usted mencionaba, ¿verdad? Pues es el mismo que se produce cuando nosotros exhalamos el oxígeno. Exactamente, y es el mismo que encontramos en el ambiente debido a la contaminación. Claro, en cuestiones de seguridad, pues hablaríamos que componentes derivados de la unión de carbono y oxígeno está también el monóxido de carbono. Este definitivamente es un gas muy tóxico que inclusive puede ocasionar inmediatamente la inhalación de esos vapores. ¿Y de dónde lo podemos obtener? Cuando en el sistema eléctrico se genera una especie de cortocircuito, ese como un mito que resulta de esa reacción está dotado de mucho monóxido de carbono. La inhalación de ese monóxido de carbono inmediatamente cierra tus vías respiratorias, por lo cual te puede producir la asfixia. Y también es parecido al que saca el humo de los carros. Ah, sí, eso es una contaminación severa, exactamente. O inclusive cuando hay la combustión, cuando se quema papel, cuando quemamos un trozo de madera, en ese acto de ese proceso de la combustión, esos resultados, esos productos es en realidad un monóxido de carbono también. Bueno, Evelyn, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, haber compartido este tiempo y este tema con nosotros. Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos y hacerlo constantemente. Evelyn, si pudiera darnos un resumen de su clase, ¿cómo nos lo daría? Pues bien, Claudia, en este caso, pues de acuerdo a la cantidad de elementos que nosotros podemos tener para armar compuestos, los ternarios constituidos por 3 elementos, vamos a encontrar aquellos que están dentro del campo de la inorgánica, que van a ser las combinaciones de los binarios que ya teníamos anteriormente, con oxígeno, con hidrógeno, para formar nuevos. En este caso vamos a denominarlos en algunos ácidos, en otros van a ser sales, pero también vamos a encontrar en casa, en nuestro laboratorio, la cocina, compuestos formados por 3 elementos, pero en este caso dentro de la rama de la química orgánica. Y con el último que hicimos esta demostración, fíjate, Claudia, que a este se le puede dar la siguiente aplicación. Recuérdate que muchas veces en lugares en donde se corren riesgos de incendios, o inclusive en nuestra casa, nosotros en casa deberíamos de tener un extintor. Si no tuviéramos a la mano un extintor, esto inmediatamente nos puede ayudar. Esto se dice que es un extintor casero. La espuma, la efervescencia que nosotros pudimos ver como resultado de esa reacción y que está dotada de CO2,
puede ayudarnos bastante a poder apagar un pequeño incendio. Muchas gracias Evelyn nuevamente por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden a todos usar constantemente su mascarilla, pero lo más importante es que Guatemala no se detiene. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.